Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan Pablo II, Papa. Karol Wojtyła. Nació en Polonia el año 1920. Nombrado obispo auxiliar de Cracovia, pasó a ser arzobispo de esa sede en 1964. Elegido Papa el 16 de octubre de 1978. Tomó el nombre de Juan Pablo II. Se distinguió por su extraordinaria actividad apostólica, especialmente hacia las familias, los jóvenes y los enfermos, y realizó innumerables visitas pastorales en todo el mundo. Para nuestro país quedó marcada la visita que realizó en el año 1988, durante la cual también canonizó al primer santo del Paraguay. Murió en Roma el 2 de abril del 2005, vísperas del domingo 2 de Pascua o de la Divina Misericordia. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, antes ustedes no tenían a Cristo y estaban excluidos de la comunidad de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz y los reconcilió con Dios por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo todos sin distinción tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En Él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En Él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, qué hermoso es imaginar, ¿verdad?, que el Señor, luego de que hayamos todo bien en nuestra vida, alleva, ya hay por el reino de Dios, al servicio de nuestros hermanos, ahora entonces Él mismo, el Señor que nos recibe, se muestre como nuestro hermano. Vea la bella casea ñandevina. Aquí, queridos amigos, nos está abriendo la esperanza del cristiano que trabaja, del cristiano que se esfuerza, del cristiano que lucha. Nosotros decimos siempre historia de salvación. Y la historia de salvación es un concepto teológico muy importante que entendamos que la palabra de Dios nos ofrece. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que peñande guatape lleva peñande ya página me catupe upe peñande ya yeje chacuata ya yeje sapeata ya eta arupisha guataba en jinara. En el caminar, queridos amigos, de nuestra historia de la salvación tenemos que descubrir y saber el camino que hacemos, qué clase de camino estamos haciendo. Y ahí sí descubrimos que estamos haciendo un camino tal vez un poco equivocado, un poco desviado, porque somos limitados y muchas veces no hacemos un buen discernimiento por A o por B motivo, por problemas de nuestro ambiente, por problemas de nuestra educación, por problemas de famoso más a veces se abuela de la mala yunta, upea el año de las javaipaje. Bueno, entonces muchas veces nos equivocamos, pero hoy viene el Evangelio del Señor y nos dice en esta historia de salvación, por eso es historia, porque es un desarrollo continuo. En ese desarrollo continuo tenemos que descubrir y tenemos que decir, sí, Señor, ahora yo estoy aquí y es ahora que yo quiero cambiar, es ahora que quiero mejorar, es ahora que quiero dar un paso importante porque allí esa cual. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Y lo que dice, estén preparados, ceñidas las cinturas y con las lámparas encendidas. Estamos caminando y estamos ya, ¿verdad?, en esta semana ya cada vez más cercana de celebrar después la gran fiesta de Cristo Rey. Ya tengo ya en octubre a noviembre a Peña Guajemaina. Noviembre o Pacueo, yandé, ya huerecota bebe la fiesta de nuestro encuentro con el Señor de Cristo Rey. No imagina estén preparadas las cinturas, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. ¿Y cuál es la riqueza linda que nos presenta hoy el mensaje de salvación del Señor? Dice, felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Felices a quienes el Señor los encuentra velando. Quiere decir que siempre estamos atentos a nuestro caminar, a este llamado de humanidad, a este llamado que Dios nos hace de hermandad, de fraternidad. Yandego ya esa cuana, lleva yandego ya mañana, allá mañana y ella esa, ya por la ñande discernimiento, allá arbi yande ya guatana, ako abe yande ya iputiona, ko abe yande ya ikebara allá ya potahina, peñan de yara yerurea yande. Eso es lo esencial, queridos amigos. Esto es lo principal, ¿verdad?, que Dios nos pide. Y entonces por eso dice, felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Ojalá que el Señor nos encuentre así, velando, que estemos atentos cuando Él llega. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Esta es la meta de todo cristiano. Significa el encuentro, el banquete con el Señor, significa para nosotros que hemos llegado a nuestro objetivo.
y ayer hubo que upea veñan de Yarabe y que a todos lleva la ñengua como buenos cristianos y honrados ciudadanos, sirviendo al prójimo, sirviendo a nuestra comunidad, sirviendo a nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que lleve a todos los hombres la gracia, para que experimenten la benevolencia de Dios, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestras familias, para que fomenten en el hogar un clima de fraternidad y de vida cristiana, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.